Buenos días, jóvenes, ¿cómo están? Buenos días, profe. ¿Cómo están, jóvenes? ¿Cómo les va? Ahí amaneciendo, profe. Con frío. Está un frío afuera terrible. Yo Helado. también, yo también recién llegué y está un frío tenaz, mucho frío, mucho frío. Estamos en agosto. Sí está helado. Esperemos que se unan algunos compañeros porque solo estamos apenas 18. Bueno, vamos a empezar estamos solo 20 asistentes, no hay ningún problema. Vamos a empezar. Em, Vamos a revisar un poco el tema de las organizaciones laborales. Entiendo que ya deben haber subido el trabajo, ¿no? Mm, Bien, a ver, jóvenes, vamos a revisar en este momento sobre los riesgos del trabajo y luego de los riesgos del trabajo revisaremos todo lo concerniente a las organizaciones sindicales, ¿no? Bien. ¿Qué nos dice sobre los riesgos? Miren ustedes, jóvenes, cuando se genera esta relación contractual, cuando hay esta relación contractual entre el empleador y el trabajador, obviamente va a generarse, perdón, hechos imponderables como son los riesgos del trabajo. ¿Y qué nos dice el Código de Trabajo con relación a este tema? Nos dice que el riesgo de trabajo es de esas eventualidades dañosas que están sujetos, ¿no? Los trabajadores con ocasión, o más bien dicho, con relación o en consecuencia a la actividad laboral. Es decir, que el riesgo de trabajo proviene, se deriva de la relación laboral entre el trabajador y su empleador. Este riesgo, si cabe la palabra,
es objeto de responsabilidad del empleador. Y este riesgo pueden ser desencadenados o los podemos tomar estos riesgos del trabajo como dos hechos subsecuentes o que pueden producirse producto de la relación laboral y que son la responsabilidad, en cambio, la responsabilidad frente a una enfermedad profesional y la responsabilidad frente a un accidente de trabajo. Entonces tenemos dos hechos subsecuentes de esta relación laboral, ¿no? Estos riesgos, que vendría a ser el tema general, se dividirían en dos, que son enfermedades profesionales y accidentes laborales o accidentes de trabajo. Vean. Vamos a ir viendo cada uno de ellos. Entonces, cuando entre un empleador y un trabajador existe esta relación, ¿no? Y recuerde usted el concepto de contrato individual de trabajo, ¿no? Es el convenio entre el cual una persona se obliga para con otra a prestar sus servicios lícitos y personales bajo una relación de dependencia con bajo una relación de dependencia, con un sueldo, el mismo que es establecido de común acuerdo, ¿sí? Fijado por la costumbre, la ley, ¿verdad? Y así hablamos nosotros del contrato individual de trabajo. Si quieren que lo diga textualmente, decimos entonces que para corroborar, ¿no? Que el contrato de trabajo es un convenio en virtud del cual la persona se obliga, ¿no? Para con otra a prestar los servicios lícitos y personales con relación de dependencia por una remuneración que se fija de mutuo acuerdo, ¿sí? Por la ley, por la costumbre o el contrato colectivo. Entonces, de esta relación pueden producirse riesgos del trabajo. Y estos riesgos del trabajo, ¿sí? Que están ahí presentes, pueden desencadenar en dos actos importantes, que son las enfermedades profesionales y los accidentes de trabajo. Entonces, el riesgo del trabajo, producto de esa relación existente entre empleador y trabajador, puede desencadenar en un accidente de trabajo o en una enfermedad profesional. Bien, vamos a ver qué es una enfermedad profesional. Y la enfermedad profesional, ¿no? Son aquellas afecciones a la salud del trabajador que pueden ser consideradas leves o graves. Lo que dice el código, agudas o crónicas, dice el código de trabajo, ¿no? Causadas de manera directa por el ejercicio de la actividad que desarrolla el trabajador y que le producen esa incapacidad. Ejemplo, yo soy mensajero y tengo la moto, trabajo como mensajero en la moto de la empresa. Y obviamente por el manejo de la moto, ¿sí? Puedo sufrir enfermedades respiratorias o pulmonares o artríticas. ¿Por qué? Porque todo el frío que recibo al manejar la moto chupa mi cuerpo, ¿no es cierto? Absorbe mi cuerpo. Y voy a tener constantemente gripas, afecciones a la garganta por el smog, por resfríos pulmonares, en lo que es extremidades superiores e inferiores y en el dorso voy a tener siempre este golpe del aire y voy a tener dolores musculares, articulares. Bien, ahí están las enfermedades profesionales. Soy secretario y trabajo todo el día sentado.
entonces voy a tener un problema cervical, lumbar, del coxis, porque paso todo el día sentado. O en su defecto, como manejo todo el día la computadora y el mouse, entonces tengo la nueva enfermedad que se llama del quinto metacarpiano. Ve, enfermedad profesional. O trabajo en una empresa donde manejo químicos y estoy expuesto a los químicos y tengo enfermedades pulmonarias o de las vías aéreas respiratorias. Ve, enfermedad profesional. O soy chofer y todo el día paso 12 horas sentado en el bus, en el taxi, maneja y maneja y maneja y tengo hemorroides, producto de ello. Enfermedad profesional. Mire usted. Entonces, la enfermedad profesional son esas afecciones a la salud del trabajador. ¿Sí? Que pueden ser agudas, que pueden ser crónicas, claro, ya dependerá del examen médico, que lo practique el Seguro Social, porque es la entidad autorizada para establecer si es o no es una enfermedad profesional y de la cual nos va a certificar. Y entonces nos dirá el galeno, el profesional de la salud, si es aguda o es crónica. Ve, enfermedad profesional. Accidente de trabajo, en cambio, es aquellos sucesos imprevistos que suceden de manera repentina, que le pueden ocasionar al trabajador una lesión corporal o perturbación funcional, ¿no? Producto del trabajo. Entonces, claro, es que manejando la moto tuve un accidente de tránsito, ve, accidente de trabajo. Obviamente, dentro de la jornada de trabajo, ¿no? Y manejando en la moto de la oficina, de la empresa. Es que estuve pintando para la empresa donde yo trabajo y se rompió el andamio y me caí. Accidente laboral. Es que estuve manejando el bus del cual yo soy chofer y tuve un accidente. Accidente de trabajo. Entonces, mire usted cómo se diferencia el accidente de trabajo, porque es algo imprevisto, con la enfermedad, que son afecciones a la salud, ¿sí? Y de ello, tanto para accidentes de trabajo como para enfermedades profesionales, se deriva las indemnizaciones, el derecho a indemnizar. ¿A quién? Al trabajador. Salvo que el accidente o la enfermedad profesional sean a cargo y cuenta, ¿no? Del Seguro Social. Entonces, hay accidentes de trabajo y hay enfermedades profesionales que los absorbe o bien el empleador o bien la seguridad social. Cuando el empleador está exento, ¿no?, de responsabilidad por un accidente de trabajo. ¿Cuándo está exento? El empleador. Cuando hubiese sido provocado intencionalmente, ¿no?, por la víctima, o se produjere exclusivamente por culpa del trabajador.
cuando se debiere a fuerza mayor extraña al trabajo. Y voy a dar un ejemplo en el primer caso. Cuando haya sido provocado intencionalmente por la víctima, o sea, por el trabajador. Claro, pues es chofer. Y si va en estado etílico el chofer y tiene un accidente, pues ese no es accidente de trabajo. ¿Ya? Ese ya es una impericia, ese es ya una falta, ¿no? Ese es ya un delito por parte del trabajador. Entonces está exento de responsabilidad. Cuando se debiere de fuerza extraña al trabajo, como por ejemplo hoy, la pandemia, no es responsabilidad del empleador. Pero si es que el empleador le obliga al trabajador a venir, pese a que está en la pandemia y el señor no está vacunado, entonces ahí sí es responsabilidad del empleador. Pero si es que ya está vacunado y se enferma, ya no es responsabilidad. Por ejemplo, el trabajador se fue de vacaciones a la playa y tuvo un accidente de tránsito, se ahogó. Eso ya no es un accidente de trabajo. ¿Ve? Ahí está exento el empleador. Sí, está exento el trabajador. Entonces, mire usted, ahora bien, con relación a los servidores públicos, el Estado está obligado, el Estado central o seccional, está obligado a indemnizar a los servidores públicos por los riesgos del trabajo inherentes a las funciones propias del cargo que desempeña. No se excluye, tanto para el sector privado como para el sector público, habrá indemnizaciones. Ahora bien, lo que es la Policía Nacional y Fuerzas Armadas, como son servidores públicos, el Estado como tal está exento, ¿no? Está exento de estas indemnizaciones. ¿Por qué? Porque ellos, su trabajo es justamente convivir con el riesgo. Y ellos tienen otra tratativa especial. Tienen una ley de seguridad especial, ¿sí? Por eso ellos tienen el ISPOL en la policía, ¿sí? Y el ISFA en las Fuerzas Armadas. ¿Estamos? Bien. ¿Qué más vamos a hablar sobre los riesgos del trabajo? Cuando hay una indemnización, jóvenes, con relación a accidentes, a riesgos del trabajo, que pueden ser accidentes o enfermedades, ¿no? En caso de fallecimiento del trabajador, los deudos, o sea, los herederos, tienen derecho, ¿no? A recibir las indemnizaciones en caso de fallecimiento. Obviamente en el ejercicio de las funciones del trabajador, ¿no? Entonces, mire usted, recibirán los deudos las indemnizaciones que se establecieren o que fueren correspondientes. En caso de que las indemnizaciones estén a cargo del empleador,
este tendrá la obligación de cubrir todas las indemnizaciones y prestaciones que se establezcan, ¿no? En la seguridad social. Y me explico por qué. Vamos a suponer que el accidente de trabajo se produce por negligencia del empleador. Le dice, bueno, tiene que pintar el edificio, pero no le da ni cascos, ni arneses, ni nada por el estilo, de seguridades, y tiene un accidente de trabajo. Pues el empleador tiene la obligación de cubrir por negligencia del empleador. ¿Ve? Entonces, cuando hay negligencia del empleador, pues éste asume la totalidad de las indemnizaciones o prestaciones a que se refiere la seguridad social por el accidente o enfermedad profesional. ¿Estamos? Ahora, si es que hay imprudencia, ¿no? Si hay imprudencia profesional, producto del exceso de la confianza por parte del trabajador, no, pues es que yo sí sé manejar, yo para qué necesito casco, yo para qué. Si hay imprudencia por parte del trabajador, igualmente es de responsabilidad del empleador por no haber exigido en su momento el uso adecuado de los medios necesarios para que no tenga ningún tipo de accidente o enfermedad profesional el trabajador. Entonces, vea que de allí se desprende que si el trabajador no usa o pone en riesgo su propia seguridad o de la de los demás del trabajo, es una causal de visto bueno. Entonces ahora usted ya sabe por qué. Porque la imprudencia profesional, ¿no? Consecuencia de la excesiva confianza, ¿no? Porque cree que nunca le va a pasar nada y eso hace que genere un accidente o una enfermedad, el empleador es el responsable, ¿no? Bien, eso con relación a la seguridad social, perdón, a los riesgos del trabajo, ¿sí? Y vamos a profundizar un poquito más sobre los accidentes y las enfermedades profesionales. Bien, algo que tal vez me faltaba, si es que producto del accidente de trabajo o de la enfermedad profesional es de responsabilidad de terceros, o sea, ¿a qué me refiero con responsabilidad de terceros, mis queridos jóvenes? Cuando participan terceras personas. Ejemplo, eh, trabaja el mensajero para la empresa. Le he mandado con una hoja de ruta a trabajar, a los tres primeros lugares ha llegado bien, ha dejado las encomiendas, ha retirado encomiendas, ya dirigiéndose a otra de las actividades programadas, tiene un accidente de tránsito en la cual el culpable no es el trabajador, sino una tercera persona, vamos a suponer un taxista, un bus o una persona particular, le atropella, ¿no? O le choca su vehículo, su automotor y producto del choque fallece el trabajador. Pero en el juicio se determina que la responsabilidad es de esta otra persona, no del trabajador, no del empleador, sino de una tercera persona. Entonces, la responsabilidad frente a la muerte del trabajador, ¿sí? La adquiere también el empleador. Es decir, la indemnización que reciba el, del empleador
será copartícipe con el responsable del accidente. ¿Qué dice el Código de Trabajo? Dice que la indemnización que reciba de terceros libera al empleador de su responsabilidad en la parte que el tercero causante del accidente sea obligado a pagar. Es decir, que el tercero o la persona que causó el accidente y la muerte del trabajador tendrá que indemnizar en este caso, al trabajador, pero sin perjuicio de las responsabilidades que tenga el empleador frente al empleado. ¿Sí? A su vez, jóvenes, el empleador puede hacerse cargo de la indemnización y el empleador puede seguir la acción contra esa tercera persona que causó el accidente y muerte del trabajador, ¿sí? A costa y nombre de la víctima, porque ya justificó que le indemnizó al trabajador. Y como le indemnizó, la empresa puede accionar contra el causante del accidente y muerte del trabajador para que se le resarza esa indemnización. ¿Sí? No se olvide, ¿no? Bien. Un ejemplo, ¿no? Vamos a suponer en este mismo caso, para que tenga más claro. Si el trabajador fallece, el empleador puede indemnizarle en su totalidad al trabajador y el empleador puede demandar, ¿no? En el plazo de 30 días al causante del accidente y muerte del trabajador que le restituya esos valores. O en su defecto, los deudos del trabajador fallecido pueden demandar la liquidación laboral. ¿A quién? Al causante de la muerte. ¿Eh? Entonces, de esa manera, podemos establecer dos vías para que sea indemnizado el trabajador en caso de fallecimiento o de responsabilidad de terceros. Bien, decíamos sobre los accidentes de trabajo. Las indemnizaciones por accidentes de trabajo, ¿no? Debe distinguirse ciertas consecuencias para que sea considerado accidente de trabajo y que este accidente pueda causar la muerte. Uno. Dos, una incapacidad permanente y absoluta para el trabajo. Tres, una disminución permanente de la capacidad de trabajo. Y cuatro, una incapacidad temporal. Vea, muerte, incapacidad permanente y absoluta, disminución permanente de la capacidad de trabajo o incapacidad temporal. Entonces, dentro de los accidentes puede ocurrir cualquiera de ellas y está objeto a indemnizaciones como accidente de trabajo. Decimos incapacidad permanente y absoluta cuando ha tenido la pérdida total en sus partes esenciales, pueden ser extremidades superiores, inferiores, eh, puede ser una extremidad superior, una extremidad inferior, ¿cierto? O eso con relación a incapacidad permanente y absoluta. ¿Y cuáles son las partes esenciales, ¿no? Para que se considere incapacidad absoluta o permanente, y es la mano y el pie. Sabe que con los pies caminamos, pues puede ser una incapacidad, considerar una incapacidad. Entonces, la pérdida de movimiento equivalente a la mutilación, ¿no? De una extremidad. Esta extremidad superior o inferior, me refiero, ¿no? La pérdida de la visión en ambos ojos, la pérdida de un ojo, ¿no? La disminución de la visión en un 75%,
producto del accidente puede haber una enajenación mental incurable, o sea, un golpe en la cabeza que le produce un retardo mental, producto de un derrame cerebral, no sé, tantas cuestiones médicas que pueden suscitarse en un accidente, ¿no? O lesiones orgánicas, ¿sí? Cardiovasculares, digestivas, respiratorias, ¿verdad? Que le impidan al trabajador dedicarse en forma absoluta a cualquier trabajo. Entonces ahí hablamos de una incapacidad absoluta. Igualmente la epilepsia traumática, ¿no? Eh, y que producto de esta enfermedad no pueda desempeñar ya ningún trabajo y se lo considere una incapacidad permanente. ¿Eh? ¿A qué se refiere la disminución permanente? Cuando hay disminución de la capacidad para el trabajo, producto de lesiones, eh, que disminuyan la capacidad. Diga usted una fractura, ¿no? Y eso con relación a la capacidad para el trabajo, ¿no? Una disminución permanente. Una fractura y producto de esa fractura le genera una infección y pierde la movilidad de la extremidad en un 60%, 70%, hablamos de una disminución, porque el 40% puede mover la extremidad superior o inferior, pero pierde en un 60% la movilidad de esa extremidad. Ahí hablamos de la disminución permanente. Y hablamos de la incapacidad temporal cuando hay una lesión que se produce en el cuerpo humano y que ésta puede estar dentro de un año, puede ser curada dentro de un año o puede estar dentro de un periodo de curación que más o menos les lleva un tiempo para su rehabilitación. Entonces, diga usted una fractura que le va a disminuir unos 4 meses, tiene que estar enyesado en los miembro superior, miembro inferior, ¿no es cierto? Ahí hablamos de una incapacidad temporal. ¿Ve? Entonces, a eso llamamos accidentes de trabajo, ¿no? De los accidentes, cuando se produce. Bien, no se olvide que los accidentes de trabajo, sí, y hablamos de los accidentes de trabajo, se produce por un hecho imprevisto y repentino, ocasionando la perturbación funcional por consecuencia de la actividad laboral que presta el trabajador al empleador, ¿no? Justo en las horas de trabajo. Luego vemos de las enfermedades profesionales. Y dentro de las enfermedades profesionales tenemos enfermedades infecciosas y parasitarias, ¿no? Ahí ya depende de la actividad laboral. Entonces tenemos este tipo de enfermedades, infecciosas y parasitarias. Cualquiera de ellas de las que nos hable el código de trabajo, ¿ve? Entonces puede ser que se produzca una dermatosis de contacto, ¿no? Una dermatosis por agentes físicos, químicos. Bueno, puede producirse una artrosis, etcétera, etcétera. Bueno, ahí usted en el código de trabajo va a ver cuáles son estas enfermedades infecciosas y parasitarias, ¿sí? Tenemos también enfermedades de la vista y del oído, ¿no? Enfermedades de la vista y del oído. No se olvide, la primera es de enfermedades infecciosas y parasitarias. La segunda son enfermedades de la vista y del oído. Esas pueden ser consideradas, ¿no?
como enfermedades. Y las últimas podríamos decir otras afecciones como deformaciones, eh, puede ser también cánceres epiteliales por manejo de sustancias, ¿no? Durante su trabajo. De formación profesional, etcétera, etcétera. Bueno, ahí tenemos otras afecciones. Realmente, en caso de riesgos del trabajo, esto ya lo toma más la Oficina de la Seguridad Social. Pero las tres grandes fuentes de las enfermedades profesionales tenemos enfermedades infecciosas y parasitarias, la primera, las enfermedades de la vista y del oído, la segunda, y otras afecciones, ¿no? Como ya les había dicho, cánceres epiteliales, deformaciones profesionales, etcétera, etcétera, ¿no? Bien, ¿cuáles son las indemnizaciones por accidentes de trabajo? Para el cálculo de las indemnizaciones, se estará lo establecido en el artículo 365 sí, 365 del Código de Trabajo, 366, 67, 68 y siguientes, ¿no? Referente a la indemnización. ¿Qué nos dice? Que en caso de accidentes el empleador está obligado, ¿no?, a prestar sin derecho a reembolso la asistencia médica, la quirúrgica, ¿no?, y la farmacéutica al trabajador víctima de un accidente de trabajo, de acuerdo al dictamen que presente el médico de la Seguridad Social. Bien, el seguro, el seguro social, de acuerdo a lo que establece la tabla de indemnizaciones o la hoja de cálculo de indemnizaciones, lo hará de acuerdo al dictamen médico y a la valoración que lo realice el médico de la Seguridad Social. Entonces, para ello hay que solicitar al empleador se dirija a la Seguridad Social y se haga la correspondiente valoración en el departamento de riesgos y de riesgos laborales. Y dentro del departamento de riesgos laborales, obviamente le asignarán si fue un accidente o fue una enfermedad profesional, ¿sí? Entonces, eso está relativo a las reglas de la seguridad social y del código de trabajo. Bien, no profundizo en esto porque ya es el departamento de talento humano el que preste estas indemnizaciones acorde a las reglas establecidas, como les dije, del código de trabajo y de la seguridad social. Bien, hasta ahí, jóvenes, preguntas con relación a este tema. No, profe. Bien, solo con lo relacionado a lo que les he dado a la clase, solo eso vamos a estudiar. No voy a profundizar, como les digo, las indemnizaciones, porque para las indemnizaciones, en cambio, se tienen que conformar comisiones calificadoras de riesgo, en las cuales se tiene que demostrar por parte del trabajador si ha existido o no ha existido, si fue o no una enfermedad profesional, si es o no un accidente de trabajo, si es por responsabilidad del empleador, responsabilidad del trabajador. Eso ya se llama
riesgos laborales. Ese es salud ocupacional y riesgos laborales, eso ya son oficinas que lo van a hacer directamente a través del Seguro Social. Y ahí va a haber disposiciones comunes a lo que es las indemnizaciones, ¿no? Ya sea por accidente o enfermedad profesional. Ahí nos van a dar ciertas liquidaciones que en lo personal no me atrevo a ingresar a ese tema porque no está en nuestro pensum de estudio y porque eso ya sería tema de una maestría, ya sería tema de una especialización para hablar sobre riesgos del trabajo. Lo que nos importa en el caso de la malla curricular es que usted sepa que tanto en el sector público como en el sector privado hay riesgos del trabajo y dentro de los riesgos del trabajo tenemos las enfermedades profesionales y los accidentes de trabajo, que cada uno de ellos tiene que ser indemnizado, correcto, que cada uno de ellos tiene un responsable, correcto, que puede ser el mismo empleador, el empleado o terceras personas, ¿no? Cuando son enfermedades profesionales hay que atenerse a lo que establece la misma codificación, la misma normativa, hay un reglamento sobre enfermedades profesionales, sobre riesgos del trabajo, y para ello debe ceñirse a lo que establece el reglamento especial establecido en el Código de Trabajo. Para todo hay reglamentos especiales, ¿no? Listo. No hay entonces preguntas, ¿verdad? Vamos al siguiente tema. Sí. Yo tenía una pregunta, es con respecto a lo que decía que los servidores públicos no se exentan de estas indemnizaciones. Entonces, no sé si esta regulación ya está determinada por el Código de Trabajo de forma general o existen Claro. reglas. No, está determinado por el Código de Trabajo como norma orgánica, pero también en la LOCEP establece sobre los riesgos del trabajo, ¿sí? Y uno de los derechos de los trabajadores es que el Estado, ¿no?, proteja en cuanto a la seguridad ocupacional y salud profesional. Entonces, hay responsabilidad también del Estado respecto de de los riesgos del trabajo en cuanto a los servidores públicos, ¿no? Entonces, de eso no hay objeción alguna. Tanto servidores públicos como trabajadores del sector privado están amparados por el Código de Trabajo con relación a los riesgos del trabajo, ¿sí? Los riesgos del trabajo es un tema y una conquista laboral a nivel mundial, ¿no? No nos olvidemos de eso. No se olvide que nosotros somos suscriptores de la Organización Internacional de Trabajo, la OIT, y una de las resoluciones de la OIT es el riesgo del trabajo con relación al desempeño de las funciones del trabajador, sea este un trabajador del sector privado o un funcionario público, que nosotros lo conocemos como servidor público. Sí, no sé si hay eh, alguna otra inquietud. No sé si hay inquietudes. Creo que no, profe, gracias. Ya. Si quiere tener una norma expresa sobre lo que es la responsabilidad, el 351 del Código de Trabajo habla sobre el cubrimiento del riesgo de trabajo y de los riesgos del trabajo por parte del sector público. El 351 del Código de Trabajo. Ya. Bien. Agotado este tema, mis queridos jóvenes, vamos a revisar sobre las organizaciones, las asociaciones de trabajadores, ¿no? Y
en el título quinto de las asociaciones de trabajadores y de los conflictos colectivos que trata el Código de Trabajo, hablamos de asociación de trabajadores y también hablamos de los comités de empresa. Y decimos que las asociaciones de profesionales o sindicatos tienen derecho a constituirse en federaciones. Bien, vamos a ir parte por parte. Tanto trabajadores como empleadores, ¿sí?, tienen el derecho de constituir las asociaciones de profesionales o sindicatos que estimen conveniente, ¿sí? No se olvide, tanto los empleadores como los trabajadores tienen esa facultad de asociarse. ¿Qué nos dice el 326? ¿Qué nos dice el 326, numeral 7? Nos dice que de la Constitución de la República, ¿no? Nos dice que el Estado garantiza el derecho y también la libertad de organizarse entre personas trabajadoras, ¿sí?, y empleadoras. Es decir, que pueden formar sindicatos, gremios, asociaciones y cualquier otra forma de organización. Inclusive, en el numeral 8 del 326 nos dice que el Estado tiene esa finalidad de estimular la creación de organizaciones laborales, tanto de trabajadores como de empleadores. Y también explica en el 326, numeral 8, que este tipo de organizaciones deben ser democráticas, alternativas, ¿sí?, participativas en cuanto a su administración y dirección. Y más adelante, la misma Constitución dice que la relación laboral entre el Estado y los trabajadores del Estado o los servidores públicos estará representado por una sola organización laboral. ¿Ve? Y cuando revisábamos el contrato colectivo, decíamos que en el sector privado es el comité central y en el comité de empresa, y en el sector público el comité central único. ¿Recuerda usted? Entonces, mire usted, la Constitución también nos habla sobre este tipo de organizaciones laborales. Y el mismo 440 del Código de Trabajo nos dice que es un derecho constitucional, que puedo yo formar este tipo de organizaciones de trabajadores. Y que el Estado tiene la obligación de proteger, de estimular este tipo de organizaciones. Y obviamente el Estado, al proteger y al promover este tipo de organizaciones, debe observar que tengan o persigan fines comunes. ¿Como cuáles fines comunes? El artículo 441 del Código de Trabajo nos dice que estas organizaciones laborales deben perseguir, por ejemplo, la capacitación de los profesionales, aspectos culturales, educativos, deportivos, ¿sí? El apoyo mutuo mediante la formación de cooperativas y cajas de ahorro. Por eso es que usted va a ver que en las organizaciones gremiales o sindicales generan las cajas de ahorro, las cooperativas de ahorro y crédito. ¿Pero con qué finalidad? Con la finalidad de mejorar el sistema económico y social de sus trabajadores.
Entonces, mire usted, para eso tiene la finalidad las organizaciones laborales, para capacitar a los trabajadores profesionalmente, para generar cultura, educación, deporte. No se olvide que dentro de la cultura y educación está el deporte. Asistencia económica, claro, a través de cajas de ahorro, cooperativas de ahorro y crédito pueden generarse préstamos, beneficios hacia los trabajadores. Ahora bien, para conseguir la personería jurídica de una asociación de profesionales, un sindicato, ¿sí? Esta debe ser efectuada ante la Dirección Regional del Trabajo. No se olvide, esta debe ser ante la Dirección Regional del Trabajo. Y es esta Dirección General del Trabajo la que aprobará la asociación de profesionales, el sindicato, mediante una certificación que se expida, ¿no? Y obviamente, cuando se apruebe esta asociación de trabajadores de este sindicato, será cuando la organización laboral presente los estatutos respectivos, es decir, el acta constitutiva, las actas autenticadas, estas actas constitutivas deben estar certificadas, autenticadas por el secretario o la directiva provisional, ¿no es cierto? Debe adjuntar 3 ejemplares del estatuto del sindicato, de la asociación profesional. Debe tener la nómina o el nombramiento de la directiva provisional, la nómina de todos los que estén afiliados al acta constitutiva, todos los trabajadores que estén en el acta constitutiva de esta asociación o sindicato. Vean. Y para formar esta asociación o sindicato no debe tener menos de 30 trabajadores. Es decir, el número mínimo para constituir una asociación de trabajadores es de 30. O en su defecto, si quiero formar una asociación de empleadores, debe haber mínimo 3 empleadores. Mínimo 3 empleadores para formar una asociación, ¿no? De empleadores. ¿Ve? No se olvide, asociación o sindicato de trabajadores, un mínimo de 30. Asociación de empleadores, un mínimo de 3. ¿Qué debo adjuntar y ante quién debo adjuntar? Debo adjuntar los estatutos, las copias de los estatutos autenticadas, la nómina de la directiva provisional, es decir, el nombramiento de la directiva provisional, la nómina de los trabajadores que van a constituir la asociación, ¿no? De profesionales o sindicato. Y lo debo presentar ante el director regional del trabajo. ¿Ve? Entonces, no se olvide, ¿no? Bien. El comité de empresa que cuente con 30 o más trabajadores puede organizarse. Claro, si es una asociación, un sindicato, entonces también en el comité de empresa puedo constituirlo con 30 trabajadores, ¿no? Para formar un comité de empresa debe participar el número
de 30 trabajadores. ¿Sí? 30 trabajadores. Debe realizar los estatutos y ser sometidos a la aprobación del Ministerio de Trabajo a través de la Dirección Regional de Trabajo, tal y cual como lo hizo ante el ministerio que hablamos anteriormente, ¿no es cierto? Este artículo es del 443, que tiene mucha relación con el 459 del Código de Trabajo, ¿no? La directiva provisional, los miembros de la directiva, eh, etcétera, etcétera, ¿no? Dentro del estatuto del comité, de la asociación, del sindicato, ¿no? Debe estar de que pueden celebrar contratos colectivos, pueden intervenir en conflictos colectivos, deben resolver incidentes o conflictos internos, que va a estar dentro de sus actividades el defender los derechos de la clase obrera, trabajadora, que van a propender al mejoramiento económico y social de sus afiliados, ¿no? De los trabajadores, y que van a representar a los afiliados, es decir, a los trabajadores a través de de su representante legal, ¿no? Bien, eso con relación a la Asociación de Trabajadores, sindicatos, comités de empresas. Listo. ¿Alguna pregunta, jóvenes? Profe, disculpe. Yo tengo una pregunta, pero no es del tema. ¿Podría Claro, decirle? claro, Profe, cuéntame. lo que pasa, ya, profe, lo que pasa es que yo soy jefa del grupo 7. Entonces yo ayer no pude estar presente en las clases porque soy candidata a reina de Pichincha, entonces yo tenía un evento que fue de todo el día. Yo a mis compañeros les dejé organizando la exposición y todo, pero no me comentaron que tocaba subir el deber, entonces no lo subí. Entonces no sé si habría la posibilidad de poder subirle ahorita, porque ayer sí presentaron mis compañeros la exposición y todo. Ya se salió. Hola, hola. Parece que me sacaron. Mm, Sí, profe, se salió, creo. ¿Por qué salió que se salió? ya. A ver, sí, Ah, no, no ha habido exposición, profe. Ajá. bueno, primero le felicito. Si va ¿qué está por el Consejo Provincial o por qué? ¿Quién organiza? O sea, sí, el Consejo Provincial, profe, estoy representando a la Federación de Estudiantes Universitarios del Ecuador. Ah, la FEWE. Ya, Ajá. eh, ya. Verá, mi niña, yo le habilito al fin de la clase, que ya es ya mismo. Y ahí sí ya me quedo y le puedo ayudar. No sé ahí sus compañeros, ¿dónde están sus compañeros? ¿Por qué no le avisaron? No sé, profesor, ¿qué les pasó? Porque ¿Dónde están? el trabajo ya estaba hecho. ¿Dónde están? Sí, profe. Sí, profe, yo soy parte del grupo. Lo que pasa, como Jessie no estaba, igual yo les mandé, nos mandamos el link, nos repartimos los temas, ya sabíamos cómo exponer y todo, pero se nos pasó. Y en serio, yo estaba a cargo de decirle a Jessie también, pero se me olvidó. Me confundí con otra materia, les mandé el link de otra materia y se me olvidó por completo esto. Por eso, profe. Ya, Sí, profe. Y los bueno, ya demás les compañeros vamos. también, sí estuvimos al pendiente más de la exposición y se nos olvidó del link. Y como no estaba Sobre, la mayoría en clases, también fue por eso, profe. Disculpe. bueno, ya vamos a hacer una excepción, no hay problema. Ya, espérenme un momento. ¿Alguna pregunta sobre este tema, jóvenes? Denis, ¿alguna inquietud? No, profe, todo entendido.
Ya, algo teníamos para mañana, la LOCEP. No, profe, las evaluaciones quedaron para la siguiente semana, la de la unidad 2, pues la de la unidad 3 para el 2 de Ay, septiembre. ay, jóvenes, si a mí supieran lo que me pasó el otro día, les voy a contar una anécdota. El día lunes son tantos cursos a veces y son diferentes materias. El día lunes en la noche di clases de legislación laboral. Mejor dicho, tenía clases con un curso de legislación laboral y total les doy toda una hora y media y nadie habló. Les di sobre el Código Orgánico Administrativo y nadie me dijo nada. Terminé la clase el día de ayer, me doy cuenta porque ayer tenía clases también en la noche y digo, pero otra vez voy a dar a legislación laboral. Digo, ¿cómo? A ver, derecho administrativo, ¿cómo? Pero ya di y ahí veo. Y me doy cuenta que a los chicos les di otra materia y nadie dijo nada, calladitos, dijeron, les dije todavía, si entendieron, me dijeron que sí. Se imaginan, jóvenes, es como que a ustedes, legislación laboral, yo les ponga a dar formulación de política pública y ustedes calladitos y al final me digan, sí entendimos. ¿Qué materia tenía Caramba, que darles, profe? perdón, ¿Qué materia tenía que darles? derecho administrativo, a ver, no, el lunes tenía que darles legislación laboral y les di derecho administrativo. Nada tiene que ver lo uno con lo otro, pero bueno. Vea, y a Pero veces entendieron, uno profe. ya, yo creo, no, yo creo que esto de la virtualidad y a veces como estoy todos los días, bueno, yo soy de los profesores que nunca falto, ¿ah? Sí se han de haber dado cuenta, ¿no? Nunca falto a las clases, jamás falto. Eh, si hemos tenido estos, un día creo que no tuvimos clases o dos, pero fue por sus vacunas y sus cosas de esas, de elecciones y todo eso, pero faltar no me gusta faltar. Ni cuando estamos en presencial, soy de los profesores que jamás falto, nunca. Todo puede ser, aunque sea enfermo, pero voy, llego, nunca falto. Bueno, ¿cómo se han sentido ustedes jóvenes que no son mis alumnos, no son mis alumnos regulares, sino que son prestaditos? ¿Cómo se han sentido en estas clases? Tristes, profe. ¿Por qué? Porque no hay como... O sea, nos perdimos de muchas cosas, ¿no? Y como usted dijo el otro día, que no va a poder dar... O sea, que no da clases a partir de cuarto. Entonces, por ejemplo, yo escuchaba de otros compañeros que decían que usted manda a hacer deberes a instituciones públicas y que ahí tú investigas y te como que te familiarizas con el entorno. Entonces son cosas que no se pudieron hacer. Y, o sea, las enseñanzas, o sea, excelente, ¿no? Pero, por ejemplo, ese tipo de cosas que nos generan más experiencias que otra cosa, no se pueden. Entonces, sí, un poco triste. Igual, han contado que es súper chistoso y súper molestoso en clases. Entonces, se disfruta la clase. Ah, sí. No, no, pues es que jóvenes, el nuevo sistema, yo creo algo, jóvenes, y perdónenme que me pase un ratito. Ah, pienso que el docente es un tutor, pienso que el docente es un instructor, un referente, pienso que el docente, el profesor, ya tiene otra connotación y es el facilitador del conocimiento. Si bien es cierto, bueno, yo aquí también voy a discrepar con algunos compañeros docentes que bueno, no tienen la experiencia, creo, ¿no? Yo creo, pienso que para ser docente, el profesor tiene que tener experiencia. Si no tiene experiencia profesional, mal puede ser un docente, porque ¿cómo le voy a transmitir los conocimientos al estudiante? Entonces yo veo eso un poco con nostalgia que la universidad hemos perdido. No puedo, no puede ser que un docente sea teórico. Debe ser práctico y teórico. De lo contrario, no puede dar las experiencias vividas dentro del ámbito profesional.
Por ejemplo, no sé si ustedes me hacían las preguntas o era en la noche que me hacían las preguntas, en donde me decían, profe, ¿sabe que a nosotros nos hicieron firmar la renuncia? Un caso práctico, le habían hecho firmar la renuncia sin fecha, un documento en blanco. Entonces yo le decía, bueno, pues si el empleador se porta de esa manera, usted pórtese más vivo. Fírmele la renuncia y al día siguiente cambie de cédula y punto. Mire, ¿no? Y cambia la firma. Entonces, vea, ahí ya le destruye la forma vivaraz que tienen algunos empleadores. Igualmente, algunos empleadores siempre, bueno, ya la práctica, ¿no? Me acuerdo en los departamentos de contabilidad. Doctor, le pagamos las vacaciones, ¿qué hacemos? Le hacemos la sanción semana integral, ¿qué hacemos, doctor? Vea, acá el gerente quiere que le paguen ¿cómo era? Quiere que le paguen horas suplementarias, horas extraordinarias. Entonces, mire, son cuestiones que eso en la vida práctica se da. En el código no le dice, pero un gerente no puede ganar horas suplementarias y extraordinarias. ¿Por qué? Porque son funciones de confianza, porque no tiene un horario de trabajo. A lo menos si son de libre nombramiento y remoción, vea, en el sector público, ¿cómo le puede pagar horas suplementarias extraordinarias? Por eso es el sueldo diferenciado, por eso hay la escala laboral, sectorial, ¿no? En el sector privado, por eso hay la escala en el sector público. Entonces, son cuestiones que uno va aprendiendo, ¿no? Igualmente, justo ayer, vea, un compañero de ustedes está de director de talento humano, que fue mi alumno en el segundo semestre que yo ingresé a la universidad o en el tercer semestre, creo que al año y medio de que yo era profesor. Ahora está de jefe de talento humano de un municipio. El muchacho tendrá unos 27 años, 26 años, ¿será? Sí, creo, 26, 27. Y me llama y me dice, profe, para que me asesore. Entonces me cuenta un caso de que un agente de tránsito, dos agentes de tránsito, ¿no? Después de su jornada de trabajo les han encontrado bien borrachos, con el uniforme, fuera de las horas de trabajo, pero con el uniforme de la institución, bien borrachos, ¿no? Y sale en la prensa y todo. Entonces yo le digo, mire, fuera de las horas de trabajo puede hacer el trabajador lo que sea, el servidor público, pero hay una falla, hay una falta, ¿no? Hay una falta que es el uso indebido del uniforme fuera de las horas de trabajo. Y más aún, si es un agente de tránsito y está borracho, pues entonces, imagínense, ¿no es cierto? Entonces, eso es una causal de ¿qué? De una sanción. ¿Qué será? ¿Una falta leve, una falta grave? Le preguntaba a él, ¿qué crees tú que es una falta leve o falta grave? Claro, él no fue mi alumno de legislación laboral, él fue mi alumno en derecho administrativo. Entonces yo le decía, eso es una sanción, para mí es una falta leve, ¿sí? Que puede ser un llamado de atención por escrito, porque en derecho administrativo hablábamos, ¿recuerda usted de los principios? Uno de los principios es la proporcionalidad. Sí sabe, ¿no es cierto? La proporcionalidad, ¿no? En derecho administrativo hay que aplicar la proporcionalidad. ¿Y qué es la proporcionalidad? A la sanción, a la infracción, una sanción, pero deben ser proporcionales, pues, no pueden ser desmedidas las actuaciones administrativas, ¿no? No debe haber ese abuso del poder. Es que le encontraron borracho y entonces destitución, pero ¿por qué? Si está fuera de las horas de trabajo. ¿Me explico? Claro, el uso indebido del uniforme, pero entonces una sanción proporcional, acorde al llamado de atención. Entonces después me dice, doctor, me llaman anoche, ayer, me dice, doctor, sabe que, profesor, me sabe, el profesor sabe que hice, lo que hice es ponerle una sanción económica. Digo, ya, pues un poco desmedida, pero bueno, si tú crees que es esa la sanción, correcto, porque ya ahí viene la discrecionalidad del administrador, ¿no? La facultad discrecional. Entonces ya, ahí ya depende del administrador público. Vea, entonces, esa satisfacción me da con algunos alumnos que me llaman
me dicen, doctor, otro está por la asamblea, me ha pedido que le ayude con unos, con un plan de gobierno para un asambleísta, le ayudé, ganaron las elecciones, está en la asamblea. Me han pedido que vaya a la asamblea como asesor, pero lamentablemente, jóvenes, mi condición en la universidad, no tengo nombramiento, yo soy de contrato y tengo un nombramiento provisional, entonces a mí me complica eso. Usted sabe que en la asamblea 1 año, 2 años ya fuera, entonces no. Vea, cosas así son satisfactorias. A mí alguna vez me han dicho, usted es asesor sin sueldo, porque me llaman mis alumnos y me piden asesoría y yo, con todo gusto, yo lo hago con cariño, con satisfacción. Si yo puedo ayudar, correcto. Claro, ahora yo tengo mi sueldo del Estado, me paga la universidad, todo. Y bueno, compañeros docentes me llaman, me piden asesoría. Yo encantado de la vida. A alguna institución también, porque en mi tiempo, bueno, yo fui jóvenes, no sé si en la presentación les dije, yo he tenido 20 años de experiencia profesional como asesor. Yo empecé desde que estaba en la universidad, puse mi oficina desde que estaba en segundo año de la universidad, como ustedes decir, cuarto semestre. Yo ya desde cuarto semestre tuve mi oficina propia y empecé a trabajar en el ámbito del derecho. Y entonces así hice un tajinar, 20 años en asesoría y con los de la universidad serían 23 años. Vea, entonces, de allí es que he pasado acá a la docencia, vuelvo y repito, me satisface porque los sílabos que ahora para rediseño se están viendo en materia de derecho, los estoy realizando yo, los temas los estoy realizando yo. Claro, por ejemplo, me hubiese gustado que derecho administrativo sean 2 semestres, derecho administrativo 1 y derecho administrativo 2, porque eso es la parte neurálgica del administrador público. Si no, miren, sus compañeros que están ahora ya laborando, ellos me dan la razón, me dicen, profe, debería haber más en derecho administrativo porque utilizamos frecuentemente. Mire, ¿ve? Por allí me han dado esta asignatura de formulación de política pública. También me encanta, me fascina, me gusta, porque con los estudiantes estamos generando política pública, proyectos de política pública. Yo por ahí ya les entregué a los gobiernos seccionales, pero por temas de pandemia no se puede hacer nada. Yo creo que tengo alumnos en este curso que me dieron sus proyectos de política pública, están allí con sus autorías. Ojalá algún momento se pueda esto generar. Yo, por ejemplo, ¿qué quiero hacer ahora? Porque es segundo semestre que tengo esta asignatura. Yo quiero presentarle al rector y entregarle los trabajos que ustedes hacen para que el rector presente al gobierno, al municipio, los proyectos de política pública realizados por los estudiantes. Eso es lo que... Ahí está la academia. ¿Quiénes fueron mis alumnos en política pública? ¿Alguien de aquí del curso, tal vez? Sí, profe. Yo creo que la mitad del curso de aquí. Ah, ya ve. Algo han de haber aprendido, ¿no? Demasiado, creo yo. Bueno, algo, vea. Pese que esa no es mi fuerte, ¿no? Mi fuerte es en gestión bancaria y financiera. Vuelvo y repito, 23 años trabajé en el sistema bancario y financiero, especialista en lo que es el sistema de cooperativas de ahorro y crédito y fondos de cesantía. Esa fue mi fuerte. En eso sé más. Eso sé al revés y al derecho. Esto de acá, poco, no sé mucho. Ya, en materia laboral mismo, ve, poco, ¿no? Manejo, no he sido laboralista, especialista en materia laboral, pero claro, un fuerte es que como asesor de una institución usted tiene que estudiar. Por ejemplo, miren jóvenes, la experiencia profesional. Yo en los directoriales, en los consejos directivos de cada una de las instituciones, yo trabajaba hasta en 6 instituciones, ¿no? Trabajaba de lunes a domingo. Entonces,
yo en las instituciones que trabajaba, en los directoriales, donde se reúne el presidente, se reúne el gerente y los vocales, ¿no? Es donde se toman decisiones y donde se trataban órdenes del día, en los cuales habían casos civiles, penales, laborales, tributarios, administrativos, financieros, contables, ¿no? No podía yo decirles, no sé, usted es el asesor. Yo no puedo decir, no sé. Me preguntaban, no. Ahora, el plus que tenían las instituciones es que yo sabía de contabilidad, sabía de finanzas, sabía de gestión, sabía de administración, de derecho. Entonces ahí era un plus adicional, porque yo veía el riesgo jurídico en todos los campos. Entonces, mire usted, eso hizo que yo tenga un plus, y por eso es que a nivel del país, yo trabajé en todo el país y fuera del país. Entonces, sí es importante, mis queridos jóvenes, ilustrarse un poco, leer, revisar. Mire, algo que no me gusta decir, ¿no? Pero a mis estudiantes de formulación de política pública, porque he revisado el Plan Nacional del Buen Vivir, créanme, jóvenes, la transformación del Estado ecuatoriano que se hizo en el 2008 con este señor Correa. Ahora, yo siempre decía a este señor, todos los que conocemos aquí, estamos en Ecuador, sabemos que, y nos han dicho que ha habido peculado, ha habido robo, ha habido todo, sobreprecios y todo. Todos ya sabemos de esta situación. Y aquí en el Ecuador podríamos decir que está dividido el odio y la pasión al señor Correa, ¿no es cierto? Pero a nivel internacional, ¿por qué le quieren tanto? ¿Por qué le admiran tanto? Esa era mi pregunta de todos los días acá en la academia. Ya, pero Dios mío, ¿cómo es que a este señor le idolatran en el exterior? ¿Por qué? Y entonces una vez dije, no, 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 a este señor tengo que revisarle, tengo que escucharle. Y empecé a revisar sus sabatinas, empecé a escuchar sus sabatinas, empecé a revisar sus entrevistas y me di cuenta de algo, jóvenes. El señor es un administrador ¿en qué sentido? Un estratega, un administrador, porque al momento de hacer la constitución transforma el Estado de una manera tal en donde el Semplades, ¿sí? En donde estructura de tal manera el Estado, ¿no? Estructuran de tal manera el Estado que crean en dominó una serie de normativas para que el Estado se empiece a manejarse, ¿sí? A través de estas mesas de trabajo y a través de la delegación. Me explico de otra manera. No entendía yo por qué él sabía de todo si no estaba en ninguna parte. ¿Y cómo es que sabía de todo? Entonces, cuando reviso la estructura del Estado, observo que tenemos ministros coordinadores, porque si usted va a ver, los ministerios de Estado son como 20 y pico de ministerios. Entonces, usted reúnase con los 20 y pico de ministerios, usted va a terminar agotado todo el día, ¿verdad? ¿Sí o no? Porque va a tener 27 reuniones y no va a escuchar a nadie y no va a entender nada. Pero este señor empezó con algo que es muy elemental en administración, que es el principio de delegación y participación. El éxito del señor Correa es que nombró ministros coordinadores. Revisen ustedes, un poquito revisen. Ministerios coordinadores. Y los ministerios coordinadores, ¿qué hacían? Un ministro, un superministro, entre comillas, que no era superministro, sino que era un ministro coordinador. Y es uno de los principios establecidos en la Constitución y en la administración pública, que es el principio de coordinación y que está en el Código Orgánico Administrativo. Entonces, el señor nombra unos 5 ministros coordinadores. Pero por supuesto, es más fácil reunirse con 5 y que le den un resumen, un abstracto
¿no? De lo que está pasando en todo el país, y obviamente él va a saber de fuente directa qué es lo que pasa, y por eso andaba con 5. En vez de andar con 25 ministros, él nombró ministros coordinadores, claro. Entonces él sabía los pormenores de cada uno de los ministerios porque cada uno ya le traía en resumen. Y es más fácil reunirse, yo les digo por experiencia, es más fácil reunirme con 5 que con 50 en una asamblea. Entonces las sabatinas para él era una cuestión de propaganda y de expresar al mundo que él sabía de todo lo que pasaba en el Estado, pero claro, porque él aplicaba estos principios de la administración como son la coordinación y la participación. Entonces, manejaba de tal forma el Estado ecuatoriano que no le era imposible tomar decisiones. Por eso es que, vuelvo y repito, es más factible manejar 5 que 20 o 25 ministros, o 15 ministros, o 17 ministros, los que usted tenga, porque usted se va a empapar de mejor manera. Y empezó a hacer los gobiernos itinerantes, que eso yo también lo hacía. Cuando era asesor en las instituciones, siempre manejé el gobierno itinerante. ¿Por qué? Porque, jóvenes, es más fácil tomar decisiones in situ, en el sitio, que extra situ, que fuera del sitio, ¿sí? En las instituciones financieras, yo por lo general, con los gerentes, hacía las reuniones en cada una de las agencias, oficinas o sucursales y trataba con los jefes de agencia, los gerentes de sucursal, trataba los temas inherentes a cada una de ellas y tomaba las decisiones in situ en ese momento. Y dábamos una receta de disposiciones y políticas que debían tomarse. Entonces el señor empezó, yo veo que hacía lo mismo. Yo les digo que esto yo ya hacía desde el año 97, ¿ve? Que fui yo por primera vez cuando tuve mis 27 años, ¿sí? Ya fui asesor de una institución a mis 27 años. A los 30 fui ya asesor de una institución como hoy la superintendencia y también fui superintendente encargado como hoy. Decir superintendente en ese momento era de la Dirección Nacional. Entonces, mire usted, o sea, son cuestiones que usted va adquiriendo con la práctica. Entonces, por eso digo, el docente tiene que tener práctica, experiencia para poder transmitir a sus alumnos lo que ha vivido. Eso le da el bagaje de conocimientos, le da la experiencia, y si usted complementa la experiencia con la doctrina, es el cóctel perfecto del conocimiento. La doctrina y la experiencia es el cóctel perfecto del conocimiento, jóvenes. ¿Sí? Entonces, mire, eso es importante, por eso en algunos países de Europa dan preferencia a la experiencia. Acá en Latinoamérica no damos preferencia a la experiencia, sino a la juventud. Usted y aquí en el Ecuador a los 33 años ya es viejo, ya no le contratan. 35 años ya es viejo usted. Mire. La gran... Es que ahora se estaba viendo. Pasó haciendo lo tuyo que lo vi. No, mentira, sí está teniendo solo que el profe. ¿Qué pasó, Jessica? Se le fue el micrófono. Bueno, sí, ahí dejemos. Profe. Ya, no, tranquilos, tranquilos. Listo. Esto yo les doy este conversatorio, jóvenes, porque estimo que ya la próxima semana terminamos nuestro semestre. Pues me da nostalgia. Siempre yo al final de las clases, siempre del semestre suelo hacer esto. Conversar un poco. Me gustaría saber cuáles son sus inquietudes, sus aspiraciones, sus pensamientos, cuáles son sus sueños, sus metas, sus objetivos, jóvenes. Y yo, mi meta, mi objetivo es vivir en un país donde todos podamos tener la capacidad y la oportunidad de hacer riqueza. Qué bonito fuera que todos tengamos trabajo, que todos tengamos nuestras casas, nuestros carros, nuestros negocios,
tengamos nuestro dinero, podamos viajar. ¿Qué tan difícil es eso? No es difícil, es cuestión de voluntad, de decisión de los estudiantes, de ustedes, jóvenes. Ustedes son, a veces yo no entendía esta palabra, ¿no? Que para mí era muy retórica. Los jóvenes son el futuro de la patria. Claro, ahora ya entiendo por qué es el futuro, porque ustedes son los idealistas, los soñadores, porque ustedes son los que van a hacer el cambio generacional, de generación. Yo les hacía una alusión a los jóvenes, no sé si a ustedes o a otros jóvenes estudiantes, les decía, miren, no es lo mismo, ¿no? En mi tiempo, cuando yo era estudiante, apareció las copiadoras, apareció por primera vez unas computadoras, pero eran arcaicas, ¿no? Entonces, imagínense, después, bueno, apareció el Windows 95, era la revolución, Windows 95, el programa, ¿no? Con computadores, pues era la revolución en el año 95. Ustedes ahora viven en el área, en el momento digital. Bueno, yo también, dada mi situación, fui uno de los primeros que tenía celular. Sí, sí, por mi trabajo, yo ya, vuelvo y repito, jóvenes, a mis 27 años ya tenía, claro, salió los celulares, eran unos horrendos ladrillos, me costaba en ese entonces, como decir, o en dinero de hoy, me costaba como $500, o no, como unos $300 mensuales el celular, porque antes era carísimo, le cobraban desde el momento que timbraba, le empezaban a cobrar desde que se conectaba, y si no le contestaban, le cobraban. O sea, era un robo desalmado, pero bueno, era el servicio, ¿no? Mire usted, entonces, sí, jóvenes, aspiro y espero que ustedes sean los futuros emprendedores en pensamiento, en política pública, ¿sí? No emprendedores en empresas, ¿no? Sino en emprendedores en política pública que transformen esta política. Que por favor, cuidado con ser lo que estamos hoy teniendo en el municipio de Quito, que es una tristeza. Quito jamás en la vida de que yo tengo uso de razón hemos tenido una alcaldía, un consejo como el de hoy, donde yo tenga que escuchar a un concejal que haga alusión a Spider-Man, es lo máximo, es lo máximo. Un servidor público de alta jerarquía, que diga en una rueda de prensa, en una reunión, como dijo Spider-Man, ¿no? Entonces, bueno, ahí vemos qué tipo de dirigencia tenemos, qué tipo de concejales tenemos, qué tipo de alcalde tenemos, y es lamentable, jóvenes, es lamentable. Bueno, en todo caso, jóvenes, vamos ya terminando nuestra asignatura. Me es grato haber compartido con ustedes. Todavía no me despido, pero de aquí tendremos la próxima clase sobre la seguridad social la próxima semana, y yo creo que en la próxima semana ya vamos terminando lo que es nuestra asignatura. ¿Alguna pregunta, jóvenes? ¿Inquietudes? ¿Algo que deseen? Menos rectificar notas. ¿Preguntas? ¿Nada? Bueno, nos quedamos allí, mis queridos jóvenes. Un abrazo, cuídense y nos miramos el día miércoles, ¿no? ¿Listo? ¿Para cuándo era la prueba, Denis? El día. Ah, no, pues mañana tenemos clases con ustedes. Sí, profe, Sí. ya está. Saben, yo ya estoy con ganas de que sea sábado. Bueno, mañana nos vemos entonces, jóvenes, que tenemos para la próxima semana, ¿no es cierto? Ya, entonces mañana empezamos seguridad social. Vamos a hacer un conversatorio sobre la estructura, los principios generales de la seguridad social, los 7 principios de la seguridad social, ¿no? Ahí vamos a revisar un poquito en cuanto a la seguridad social, ¿no? ¿Por qué le llaman caja de ahorro? Porque todo es lo que ingresa, por eso es la caja. Antes le llamábamos caja de ahorro, la caja de la seguridad social.
¿no? La caja del seguro les llamaban antes. ¿Por qué? Porque de solo ingresa dinero, ingresa y no, obviamente no sale. Y de acuerdo a eso se hacen los estudios actuariales y todo, ¿no? Bueno, ahí veremos sobre los principios rectores de la seguridad social. Ahí tenemos la solidaridad, la obligatoriedad, la equidad, la subsidiariedad, la eficiencia, universalidad y suficiencia. Vean, principios que se manejan la seguridad social, principios que se manejan los fondos de cesantía también. Bien. Bien, mis queridos jóvenes, un abrazo. Cuídense y nos vemos mañana a las 7 de la mañana, bien bañaditos, despiertos, lejos de la cama, porque los brazos de Morfeo son tentatorios y nos dejan dormir. A ver, Jessy Anaí me dice, no. Listo, jóvenes, ya nos podemos retirar. Me quedo yo con la señorita del grupo o los señores del grupo de Jessy Anaí. Gracias, profe. Hasta mañana. Muchas gracias. Hasta Hasta mañana. mañana, mis queridos jóvenes. A ver. Legislación laboral 4.1 es, ¿no? Sí, profe. A ver. A ver, véale ahí, mi niña, si puede subir. Ya lo veo, profe. Porque sí podía subir hasta hoy. Pero bueno. O sea, profe, sí puedo subirle, pero me va a salir retrasado. Aún me sale tarea No retrasada importa, por 8 horas. no importa. ¿No importa? Ay. Ya. Entonces ya le subí ahorita. ¿Ya le subió? Ahorita. Sí, ya ahorita le subí, profe. Ya. Listo, mi niña. Ya, profe, muchísimas gracias. Ya, de nada. Ya, jóvenes, que pasen muy bien. Gracias, profe, profe, gracias. igualmente. Hasta luego. Hasta luego, jóvenes, que pasen bien.